Vale la pena comprar y jugar Sons of the Forest. El día de ayer, 23 de febrero, por fin salió el juego llamado Sons of the Forest, el juego que literalmente estuvimos esperando por 9 años. Y en este video te voy a dar una reseña personal de si vale la pena comprar el juego o esperarte unas cuantas semanas más a que lo actualicen y lo mejoren. Así que suscríbete y deja tu like en estos 3 segundos y comencemos con este video. Yo estuve esperando el contador de Steam para que publicaran Sons of the Forest y no les voy a mentir, estuve aproximadamente 1 hora 30 minutos esperando a que el juego se desbloqueara y lo pudieras comprar en Steam. Una vez el juego estuviera disponible para la compra, adivinen que el juego marcaba error a la hora de comprarlo. Estuve contando y en un blog de notas yo anoté todos los intentos que hice para poder comprar Sons of the Forest, y en total fueron 48 intentos fallidos de compra, y hasta el intento número 49 fue cuando me dejó. Y aquí les voy a contar que con tantos intentos que hice con PayPal me terminaron bloqueando PayPal por 24 horas, así que tuve que hacer la compra directa con mi tarjeta de crédito. Una vez comprado el juego procedí a descargarlo y me di cuenta que el juego pesa bastante poco, en total pesan 22 GB, es una locura. Yo me imaginaba que el juego iba a tener un peso de 50 o 60 GB. Y adivinen qué, la primera vez que abrí el juego y me puse a jugar mi primera partida, noté que iba a 5 FPS y era imposible jugar. Ahí es cuando me di cuenta que el juego estaba muy mal optimizado. Y para que se den una pequeña idea de lo mal optimizado que está el juego, les voy a decir los componentes que tiene mi computadora. Cuento con un Ryzen 5 7600X, 16 GB de RAM DDR5 y una RTX 2070 Super. Y con estos componentes en Sons of the Forest, en los gráficos al máximo, iba a 5 FPS. Procedí a poner los gráficos al mínimo y el juego me iba a 30 FPS, pero hey, son 30 FPS que mínimo me dejan disfrutar del juego, y es algo. Al jugar mis primeras 4 horas de Sons of the Forest me di cuenta que el juego es bastante realista. Comenzamos el juego siendo un soldado y vamos tras la búsqueda de 3 personas desaparecidas que aparentemente son una familia. Los helicópteros llegan a tener un fallo y se derrumban, y ahí es donde comienza el gameplay de Sons of the Forest. No les voy a contar toda la historia del juego, ya que esto sería un spoiler, así que no se preocupen, nomás les estaba explicando el inicio del juego. Comenzamos el juego viendo que las mecánicas son bastante idénticas al The Forest 1, solamente que están mejor pulidas y es un poco más realista. La optimización que tiene el juego es una basura, así que si tienes una computadora humilde no te recomiendo comprar el juego, mejor espérate unos cuantos meses a que lo optimicen y ya vaya mejor para todos. El gameplay es bastante inmersivo y te la vas a pasar por bastantes horas sin que te des cuenta. En el juego tenemos un ayudante que parece más un esclavo que ayudante. Este va a tener un rol muy importante a lo largo del juego. Nos va a ayudar a buscar comida, a despejar la zona de los caníbales, a tumbar árboles, a recolectar madera y muchas otras cosas más. Y los gráficos, ni qué decir, la verdad es que es bastante hermoso el juego con los gráficos a tope. Eso sí, ocupas una tarjeta de video bastante potente como una 4090 para poder disfrutar del juego en su máxima calidad a 60 FPS estables. Y si eres de PC y tienes planeado comprarte el juego, te recomiendo que tomes en cuenta los componentes de tu computadora para ver si el juego lo puedes correr como mínimo a 30 FPS, ya que está bastante mal optimizado. Y si tienes una PC con buenos requisitos, te recomiendo que te lo compres. ¿Qué estás esperando? La verdad es que vale bastante la pena y vas a disfrutar bastante el juego. Así que sí, vale la pena comprar Sons of the Forest. No olvides suscribirte y dejar tu like para más videos.